¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. Vamos a empezar con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a desarrollar lo que es la literatura hispanoamericana. Vamos a hablar sobre la época del modernismo, que es una etapa muy importante dentro de la literatura en Hispanoamérica, considerada la primera manifestación de la literatura hispanoamericana. Luego hablaremos un poco de la poesía contemporánea que está vinculada a la vanguardia y la nueva narrativa, que comprende la etapa de consolidación y la etapa de apogeo. ¿Qué tal? Buen día, Isela, buen día. David, buen día. Anderson, buen día. Nicole, buen día. Carolyn, buen día, Stephanie. Bien, empezamos entonces. Vamos a desarrollar, como les decía, parte de lo que es la literatura en Hispanoamérica. Cuando hablamos de la literatura hispanoamericana, tenemos que poner en cuenta cuáles son estas manifestaciones en Hispanoamérica, ¿no? Primero hay una literatura prehispánica. Luego viene una etapa colonial, donde ya vamos a observar la influencia europea en nuestro continente. Y esta influencia europea va a estar desarrollándose a través de la llegada, por ejemplo, de los españoles a estas tierras, en los portugueses o los ingleses en algunas partes de América. Y ahí vamos a observar entonces ese vínculo con Europa. Pero también va a llegar un momento donde se empieza a quebrar este pensamiento colonial, lo recuerda la emancipación, y se logra independencia en muchos países hispanoamericanos, ¿no? Luego vendrá el romanticismo, el realismo, que son movimientos literarios que surgen en Europa, pero que llegan a Hispanoamérica. Pero luego de ello aparece el modernismo. El modernismo se convierte entonces en la primera manifestación de nuestra manifestación, bueno, la primera manifestación de nuestro continente. Por acá que nos menciona, dice el profesor, viene los sismos de vanguardia de Europa. Eso es en el caso de la primera manifestación. Ujú. Eso en el caso de la primera manifestación en el siglo XX, ¿no? Las corrientes, ¿no?, europeas que llegan en el siglo XX. Por acá dice, profesor, ¿eso viene en secuencia? Primero romanticismo, luego realismo, modernismo y así. Sí. Eh, Estamos mencionando, por ejemplo, que antes de la etapa colonial está la literatura prehispánica, ¿no? Que es una literatura casi hegemónica en producto de las culturas, ¿no? Cultura andina, cultura maya, azteca, entonces cada cultura tiene su propia manifestación literaria. Luego de ello, con la llegada de los españoles, ya empieza una producción hispanoamericana porque engloba, ¿no?, varios países. La etapa colonial, en el caso, pues, de Perú, Argentina, ¿no?, parte de Bolivia, Colombia, Ecuador, etcétera, ¿no?, van a estar vinculados a este elemento colonial. Y esta literatura colonial va a tener influencia europea. En esa época, siglo XVI, siglo XVII, Renacimiento, Barroco, siglo XVII y XVIII, ¿no?, Neoclásico. Entonces, en la etapa colonial
va a estar esos elementos, ¿no? Una escuela renacentista, una escuela del barroco, una escuela neoclásica, ¿no? Pero luego va a haber un quiebre a este pensamiento colonial con la emancipación y empiezan las repúblicas en gran parte de América. Y entonces, producto de este inicio republicano, aparecerá el romanticismo, ¿no? El romanticismo recuerda que es una manifestación europea, pero que llega cuando los países se están independizando. Así que se da el romanticismo. Siglo XIX, primera y segunda década del siglo XIX, aparece en Hispanoamérica el romanticismo, ¿no? Sigue los años 20, 30, 40, 50, 60, o sea, 1860. Y luego aparece el realismo, los años 70, ¿no? 60 y 70, 1860, 1870, 1880, ¿no? Aparece el realismo. Pero ¿qué sucede? Cuando ya estamos en 1880, o sea, en la década de los 80 del siglo XIX, irrumpe el modernismo. El modernismo recuerda que aparece oficialmente con la publicación de la obra Azul, y la obra se desarrolla en 1888, la obra Azul, ¿no? Este año oficializa el modernismo en Hispanoamérica, 1888. O sea, ya estamos finalizando el siglo XIX, ¿no? Finalizando la década del 80. Bien, el modernismo se va a desarrollar en los años 80, fines de los 80, 90, o sea, 1890, 2000, ¿no? 2000, perdón, el año 1900, ¿no? Ya empezando el siglo XX, aparece el posmodernismo. Ese es inicio, recuerda, inicio del siglo XX. Acá es inicio del siglo XX, ¿ya? Inicio del siglo XX. 1910. Y aquí la vanguardia, 1920. O sea, siglo XX, la década del 20, ¿no? Vanguardia. Y en la vanguardia recuerda que en Europa se desarrolla una serie de ismos, ¿no? El dadaísmo, el surrealismo, el futurismo, entre otros, ¿ya? Y esas manifestaciones o estos ismos llegan también a Hispanoamérica. Vamos a encontrar poetas surrealistas, poetas con influencia del cubismo, poetas con influencia del expresionismo, etcétera, etcétera. Así que la vanguardia va a tener esos ismos de Europa que van a llegar también a Hispanoamérica. Pero recuerda, el modernismo es una manifestación que nace en nuestro continente. Esto es lo que nace en nuestro continente, ¿no? El modernismo. Y el posmodernismo va a ser una crítica a este periodo modernista, ¿no? Que también es una propuesta de nuestra producción literaria de Hispanoamérica. La vanguardia, en cambio, sí es europeo, que llega acá a Hispanoamérica. El regionalismo va a ser otra propuesta hispanoamericana, también se desarrolla en el siglo XX, y esta visión del regionalismo se desarrolla en los años 20 y los años 30. El regionalismo 20, 30, incluso llega a los 40. El regionalismo es una manifestación narrativa. ¿Cuáles son de nuestro continente? Esto es de nuestro continente, esto también como una crítica al modernismo, este de aquí, nuestro continente, este de aquí y esto de aquí, ¿no? Esta es nuestra manifestación que nace, ¿no? Dentro de esta postura. El regionalismo sí es propio de Hispanoamérica, porque te habla sobre eh, la problemática en nuestra región, la problemática en las provincias. Eso es una manifestación hispanoamericana, no está presente en Europa, ¿no? No hay un regionalismo europeo, ¿no? Y luego viene la etapa de consolidación. Ahora, esta etapa de consolidación ya es la evolución del regionalismo. Esta es una evolución, ¿no? Evolución aquí, evolución acá. En los años 40 y los años 50 se va desarrollando la etapa de consolidación. Ahora, esta etapa de consolidación es la evolución de esta visión regionalista. ¿Por qué?
Porque en la etapa de consolidación se incorpora herramientas de vanguardia, se incorporan nuevas modalidades narrativas y luego aparecerá la etapa del apogeo, que sería el boom narrativo. Y esto comprende los años 60 y los años 70. Entonces estamos observando que el modernismo aparece en Hispanoamérica, el posmodernismo es la consecuencia del modernismo, ¿no? Y el regionalismo aparece en Hispanoamérica también, y la etapa de consolidación y el apogeo van a ser consecuencias, ¿no?, de esta postura regionalista. Bien, borramos todo. Esa es la literatura hispanoamericana, ¿no? Esa es la evolución de la literatura hispanoamericana. Hoy vamos a hablar del modernismo, ¿no? Manifestación fundamental de Hispanoamérica. Modernismo, siglo XIX. ¿Qué sucede? Las obras de arte se transforman en mercancía. O sea, la sociedad trata de reflejar estas obras de arte como objetos, ¿no? Sucede que la sociedad ha cambiado, el artista ya no es fundamental para una sociedad de consumo, una sociedad capitalista, ¿no? Una sociedad burguesa, como lo mencionan los modernistas. Entonces, ¿qué sucede? Ya no está el mecenas. El mecenas era aquel que cuidaba, ¿no? Protegía al artista. Por eso que ahora el artista está siendo menospreciado por esta sociedad. Al ser menospreciado por la sociedad, al no ser protegido por la sociedad, entonces el artista busca sobrevivir, ¿no?, ante esta sociedad, ya que su producción artística no va a ser fundamental para la sociedad, o de pronto la sociedad no va a ver al artista como una persona que trabaje, ¿no? Entonces el artista va a buscar otras fuentes de ingreso para poder sobrevivir. El artista se siente marginado por una sociedad dominada por el afán de lucro. Solamente la sociedad ve al artista cuando su producción literaria se convierta en un elemento mercantil. Solamente ahí el artista es reconocido. Y por eso que el artista cuestiona estos componentes, ¿no? El modernismo es un movimiento que nace en nuestro continente y esta visión del modernismo va a tener influencia de dos expresiones francesas. Una de ellas es el parnasianismo y el otro es el simbolismo. Ahora, los parnasianos, ellos manifestaban que la producción artística estaba vinculado al elemento de la belleza, ¿no? La belleza estética, el arte por el arte mencionaban, ¿no? Entonces, dentro de esta configuración, desde esta visión del arte por el arte, vamos a observar esta característica del esteticismo. Gabriela, ¿no puedes ver? No, no te preocupes, ahorita lo voy a compartir una vez más. A ver, ahora sí espero que puedas observarlo. Bien, he vuelto a compartirlo. Estábamos mencionando que los parnasianos le daban mayor importancia al plano estético, al lenguaje, ¿no? Un lenguaje erudito, refinado,
Y ahora estamos observando que los modernistas van a nutrirse de esta visión parnasiana. Así que de pronto de ahí proviene esa característica del esteticismo. El esteticismo recuerda darle una belleza, ¿no?, al lenguaje a través de un elemento culto, refinado, a través de lo lejano, esta noción del exotismo, que por aquí estaba mencionando una pregunta, por aquí no mencionó, Stephanie, pero mencionó el exotismo. Ahorita vamos a hablar justamente de ese punto, el exotismo. Para los modernistas es importante esta característica del exotismo porque es el gusto por lo lejano, por lo extraño, lo extravagante. Así que la poesía modernista va a estar vinculado a ese elemento. Va a tener referencias a culturas extranjeras, va a tener referencias a países lejanos o paisajes lejanos, ¿no?, a tiempos remotos. Ese es el exotismo. Exacto. Le gustaba lo extravagante sin ser vulgar. Ujú. Los modernistas se alejaban de los elementos populares, buscaban no utilizar estos elementos coloquiales populares, sino más bien que su producción literaria esté vinculado a esta concepción de lo lejano, ¿no? Esta noción de lo lejano. Por eso que lo que hacían era insertar en la poesía elementos culturales que no corresponden a Hispanoamérica, ¿no? Otra característica de los modernistas va a ser, por ejemplo, esta noción de la musicalidad. Y esto proviene también de la influencia de los simbolistas. Los simbolistas hablaban sobre la poesía sensorial y sensitiva, una poesía que no describía la realidad tal cual, de forma objetiva, sino a través de los sentidos. Y una de estas manifestaciones es la noción de la musicalidad. Así que la musicalidad va a ser un elemento que proviene de los simbolistas que lo van a utilizar los modernistas, ¿no? Este sentido de la partitura, ¿no? La poesía como un elemento visual, musical. También está el uso, por ejemplo, de los elementos cromáticos, o sea, los colores, la sugerencia. Otra característica dentro del modernismo es el hispanoamericanismo. ¿Qué quiere decir? Esta búsqueda de los autores modernistas en reflejar o reflexionar sobre lo que es Hispanoamérica. Hay ensayos que reafirman eso, ¿no? Una búsqueda de lo que es Hispanoamérica y cómo se diferencia de Europa.
Otra característica es el sincretismo, es la asimilación, la síntesis que se plantea dentro de esta obra. Por ejemplo, los autores modernistas que hicieron, observaron a Francia y asimilaron características de los parnasianos, el esteticismo, de los simbolistas, la musicalidad, ¿no? Ahí está el sincretismo. Y la visión cosmopolita es estar al tanto de lo que sucede en Europa y en Norteamérica. Siempre estar vigilando, observando, estando al tanto, ¿no? Actualizándose constantemente de las nuevas propuestas que surgen en Europa y en Norteamérica. Esas son entonces algunas características que se van a mostrar dentro de la postura del modernismo. Recuerda, la visión cosmopolita es estar al tanto de todos los movimientos o de todas las manifestaciones europeas y norteamericanas. Constantemente estar pendiente de lo que sucede en Europa y Norteamérica. Esa es la visión cosmopolita, ¿no? Actualizarse constantemente. Y por acá nos menciona el exotismo. Para los modernistas, el exotismo es el gusto por lo lejano, por lo extraño. Así que los autores modernistas, producto de este gusto por lo lejano, muchas veces orientales, por lo lejano y lo extraño, van a tener en sus obras referencias a culturas ancestrales, pero que no sean hispanoamericanas, sino culturas extranjeras, ¿no? Referencia, por ejemplo, a la cultura grecolatina, la cultura anglosajona o dioses anglosajones, ¿no? También, exacto, puede haber estas referencias a los tiempos remotos, muchas veces mitológicos, a los espacios lejanos, muchas veces orientales, o a elementos culturales que no son propios de Hispanoamérica. O sea, referencias, por ejemplo, a princesas, dragones, ¿no? Soldados, samuráis, ¿no? Imaginemos, caballeros medievales, ¿no? Corsarios. Ya, esos elementos no son propios de Hispanoamérica, pero se incluyen en la poesía, convirtiéndolo en un elemento exótico, porque es un gusto por lo lejano, un gusto por lo extraño. Ese es el exotismo.
Luego nos mencionan por acá sobre el uso del hispanoamericanismo. ¿Puede repetir, profesor? Ok. En el caso del hispanoamericanismo es que de pronto los modernistas van a reflexionar sobre la esencia hispanoamericana, van a reflexionar sobre la identidad hispanoamericana. Por ejemplo, José Martí tiene una obra llamado Nuestra América, y en ella reflexiona, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de Hispanoamérica? La lucha por la independencia hispanoamericana, por ejemplo, la diferencia con Europa, ¿no? Esa es la visión hispanoamericanista. Muy bien. El modernismo, recuerden que aparece con la publicación de la obra azul, ¿no? Da inicio oficialmente a esta manifestación literaria. El rondel y el triolet son manifestaciones alemanas y francesas. Ujú. Por ejemplo, yo nos estaba mencionando sobre el triolet y también el rondel. Estas manifestaciones aparecen, bueno, se desarrollan en Francia y Alemania y van a insertarse en el caso de la literatura peruana con González Prada. Por eso que González Prada es considerado el precursor del modernismo en el Perú. El triolet y el rondel, ¿no? Estas dos manifestaciones que González Prada lo incorpora a su producción literaria, ¿no? Y por eso que se convierte en uno de los artífices de esta búsqueda de una manifestación literaria. De los simbolistas, el aporte que tomaron fueron tanto la musicalidad y el cromatismo, porque los simbolistas buscaban la poesía sensorial y sensitiva, ¿no? O sea, una poesía que no esté reflejada directamente en la realidad, ¿no? Eso es lo que buscaban los poetas. Entonces, toman esos aportes, ¿no? De la musicalidad y el cromatismo. Ahora, ¿qué sucede? Esta visión de los modernistas al incorporar esta concepción de la musicalidad es darle o buscarle, ¿no? Algunos ritmos que no son o no eran parte de la literatura española, ¿no? Por eso que van a encontrar otros ritmos. Esos otros ritmos, ¿no? Que están buscando es alejarse un poco de la métrica, por ejemplo, en el caso de la literatura española, la literatura de habla hispana, se utilizaba mucho el heptasílabo y el endecasílabo. Ya eran dos manifestaciones, ¿no? Que se utilizaban mucho en la poesía, el heptasílabo y el endecasílabo. En el caso del el heptasílabo y el endecasílabo eran manifestaciones que provenían de España y que a su vez habían sido adaptadas de la poesía italiana.
Pero ahora, ¿qué va a suceder? Va a suceder que de pronto el modernista va a buscar diferentes aportes, ¿no? Y uno de esos aportes, por ejemplo, va a ser el llamado triolet, ¿no? Y el rondel. Ujú. Es en el caso de González Prada, porque otros autores, como les decía, van a buscar otros ritmos, ¿no? Y el triolet se va a convertir, pues, en una manifestación que no solamente González Prada lo utilizará, sino también gran parte de los poetas posteriores. Y va a tener su propio ritmo, ¿no? En el caso del rondel y el triolet, ¿no? Aparece el triolet en Francia, se desarrolla el triolet, ¿no? Y va a haber una derivación del triolet en Alemania que va a estar vinculado incluso en el caso francés, al rondel. Ahora, ¿por qué? Sucede que González Prada sabía francés, alemán, parte de griego, ¿no? Pero sabía más francés y alemán, ¿no? Y él va a leer obras poéticas en esos idiomas. Y ahí va a darse cuenta el plano rítmico que tiene el rondel, ¿no? Que proviene de una derivación francesa, pero que en Alemania se utiliza con mucha frecuencia. Y entonces va a tratar de imitar ese ritmo. El triolet y el rondel, recuerda que el triolet va a ser una composición francesa al igual que el rondel, pero el rondel va también a desarrollarse en Alemania. Y González Prada va a leer poemas, poesía en alemán, poesía en francés, y la poesía alemana, ¿no? Va a destacar justamente este uso del rondel, que era en realidad una herencia francesa. Y es ahí donde va a utilizar estos poemas un poco extensos, ¿no? Porque se van constantemente, el primer y el tercer verso, en el caso del rondel, se repiten, ¿no? Va a tener esta composición. Rondel proviene o deriva de la palabra, la palabra francesa que significaría rueda, ronda, ¿no? O circunferencia, ¿no? Más o menos eso. Entonces el rondel trataba de imitar ese estilo. O sea, el primer verso, ¿no? El primer verso, ¿ya? Imaginemos que vamos a tener 6 versos, ¿ya? El primer verso va a repetirse con el último verso y así va a generarse este elemento de la rueda, ¿no? Aquí va a haber otros versos, pues, ¿no? Pero el primero terminará en el último verso. A eso se le llama el rondel. Proviene de la palabra, ¿no? Francesa rueda, ¿no? Que sería en castellano rueda, ¿no? O ronda, ¿no? Entonces el primer verso termina con el último verso, generándose así un elemento espiral, ¿no? Un círculo. Es en el caso del rondel. El triolet no, el triolet es una composición, imaginemos, de 3 versos, acá también 3 versos, y este verso de aquí se repite con este verso de aquí. La estructura segunda se repite con la estructura, no se repite los versos, pero sí la estructura se va repitiendo acá, ¿no? Ese es en el caso del triolet. Entonces el plano rítmico de este verso con este verso es idéntico. El plano rítmico del primero con el primero de la segunda estrofa, el segundo con la segunda estrofa es parecido, ¿no? Pero idéntico los terceros. Es en el triolet. Y van a ser diferentes composiciones que se buscan, diferentes ritmos, ¿no? Ya no va a ser el heptasílabo, endecasílabo, sino el verso alejandrino que se va a utilizar con mayor frecuencia en el modernismo. El octosílabo también es
uso constante, el dodecasílabo, ¿no? Que se va a utilizar, por ejemplo, en muchos autores modernistas. Bien, vamos con la obra azul. La obra azul, como les decía, va a ser el inicio oficial de la propuesta modernista. Inicia oficialmente con la manifestación de Rubén Darío, que es el máximo artífice del modernismo, y es un conjunto de cuentos como también de poemas. Ahora, los cuentos son los más relevantes dentro de la obra azul, ¿ya? Recuerda eso, cuentos es lo más relevante. En el caso de la poesía de el autor, vamos a encontrar todavía referencias románticas. Mira, ¿qué dice aquí? Se combina la presencia de la naturaleza y el sentimiento amoroso. Y recuerda, esto es un claro ejemplo de lo que es el romanticismo, ¿sí o no? La relación entre sentimiento y naturaleza. Entonces, si en la obra azul estamos observando la presencia de este componente, quiere decir que la obra azul tiene rezagos del romanticismo. Ya ten en cuenta eso. Hay rezagos del romanticismo, producto de la poesía, ¿no? En el caso de los cuentos, que es lo más relevante aquí, el artista es presentado como un ser idealista, incomprendido y rechazado. ¿Qué sucede? Va a haber muchos cuentos donde se presente esta idea del artista, ¿no? Que es incomprendido, que no puede ser entendido o que de pronto la sociedad margina al artista por observar que su producción artística no sirve de nada para una sociedad capitalista o una sociedad de consumo. Entonces el artista es menospreciado, es rechazado. Lo podemos encontrar en El Rey Burgués, lo podemos encontrar en El Pájaro Azul, en El Sátiro Sordo, en El Velo de la Reina Mab, que son cuentos donde se evidencia eso. Así que los cuentos van a tener gran importancia en la obra azul. Otro punto también importante de los cuentos es que de pronto va a utilizarse una propuesta lírica, ¿no? Dice pasajes de pura subjetividad lírica. Ese es otro elemento también importante, ¿no? Porque recuerda que los cuentos no tenían esas características, eran cuentos que mostraban una cierta noción muy objetiva, ¿no? Los cuentos trataban de contar una historia de forma objetiva y no utilizaban un lenguaje poético. Pero aquí sí vamos a encontrar el uso de un lenguaje poético. No te olvides entonces estos pasajes que de pronto te pueden mostrar, ¿no? En el caso del examen de admisión, algunos pasajes donde se presente estos acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del rey burgués, ¿no? Hay un pasaje donde el rey está harto de escuchar al artista, ¿no? Al poeta hablar sobre el arte, y el rey burgués lanza, ¿no? Una especie de caja musical y le menciona, ¿no? Que si realmente quiere quedarse en este reino, que agarre esta caja, ¿no? Y cada vez que pase, le dé cuerda a la caja para que pueda sonar, ¿no? La melodía. Entonces el artista va a tener que realizar eso.
Y aquí está mostrándose un poco cómo el artista está siendo degradado por la sociedad, ¿no? O de pronto en otro pasaje de El velo de la reina Maf, por ejemplo, esta hada o musa, ¿no? Está un poco, siente en cierta medida que ha hecho mal la musa o el hada, ¿no? Sucede que había dado dones a diferentes seres y entonces al artista también le da un don, ¿no? Al poeta, al músico y al pintor, ¿no? Le da estos dones. Pero ¿qué sucede? Estos dones, el pintor, el músico, el poeta, ¿no? Están muy tristes, solos, ¿no? Están desesperados, ¿no? Porque ve a los otros seres y los otros seres de pronto están viviendo plácidamente, cómodamente, mientras que el poeta, el músico y el pintor están sufriendo, ¿no? De frío, ¿no? Padeciendo, ¿no? Tienen un pan y tienen que este pan de pronto dividirlo en tres, etcétera, ¿no? Eso es una vida muy precaria. Y entonces la hada se sorprende, se da cuenta que ha hecho mal, ¿no? Ha hecho mal toda su distribución de los dones, ¿no? Porque esos dones que le ha mandado al poeta, al músico, al pintor, prácticamente no le está sirviendo de nada. Entonces el hada, como se siente mal, ¿qué hace? Lanza un velo, ¿no? Este velo cae al pintor, al músico, o sea, al artista en sí, y es el velo de la esperanza, ¿no? Es el velo de la esperanza, para que así el hada no se sienta mal, ¿no? Ya que el poeta, el pintor y el músico ya no van a cuestionar en cierta medida su existencia, sino a través de la esperanza en que en algún momento ellos puedan ser reconocidos. Ahí también se muestra eso, ¿no? Como los artistas están a punto de querer comer un pan que está muy seco, ¿no? Ahí te das cuenta otra vez la crisis que está viviendo el artista ahí, en el velo de la reina Maf. En el pájaro azul, este poeta incomprendido por su padre, ¿no? Le dice, aléjate esto está ambientado en Francia, ¿no? Aléjate de este mundo, dice, ¿no? Aléjate de ese mundo urbano, ¿no? De tus amigos y todo lo demás, ¿no? Si no, no te voy a entregar eh, la herencia, vas a ser desheredado, le dice, ¿no? El padre le escribe esto a este joven, ¿no? El joven estaba pues en la Bohemia de Francia, ¿no? En París, leyendo esta carta a todos sus amigos que celebraban con copas. Así que de pronto sus amigos se sorprenden, ¿no? Con lo que le está diciendo su padre y entonces le dicen, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pero el poeta le dice que no, ¿no? No va a dejar esta vida que ha querido y si va a ser desheredado, pues que sea desheredado, pero no le van a quitar, ¿no? Su esencia, ¿no? La incomprensión del artista, ¿no? En este pequeño pasaje. Bueno, el pájaro azul es un cuento muy desgarrador, ¿no? El final es desgarrador de El pájaro azul. Pero ahí está en este pequeño pasaje, ¿no? La incomprensión del artista. Claro, el personaje decía que tenía un pájaro azul encerrado, ¿no? Que está revoloteando en su jaula. Así que al final, ¿qué hace? Trata de liberar ese pájaro azul, ¿no?
se dispara para liberar al pájaro azul. Y así, podemos encontrar más cuentos donde se ve reflejado el artista idealizado, incomprendido, rechazado, menospreciado, discriminado dentro de los cuentos de Rubén Darío. La poesía contemporánea, en el caso de la influencia de vanguardia, tenemos autores como Octavio Paz, Ernesto Cardenal, Pablo Neruda, entre otros, ¿no? Pablo Neruda tiene cuatro etapas: la etapa de iniciación o modernista, la etapa de vanguardia y la etapa épica o compromiso social, y por último, la etapa profesional. En la etapa de iniciación o modernista está la obra Crepusculario y 20 poemas de amor y una canción desesperada. En la etapa vanguardista encontramos Residencia en la Tierra, en la etapa épica, Canto General, y en la etapa profesional, Odas Elementales. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Recordemos que este poemario tiene todavía influencia del modernismo. Está la influencia de Rubén Darío y Sabat Erkasti. Vamos a encontrar que esta obra va a utilizar algunos componentes neorrománticos y vanguardistas. En el caso de la vanguardia, vamos a encontrar el uso del verso libre. En el caso de la vanguardia, recuerda el verso libre. Y en el caso de la visión romántica, es este elemento de relación entre la naturaleza y las emociones. ¿Qué características podemos encontrar en la obra de Neruda, en 20 poemas de amor y una canción desesperada? Como es una manifestación que tiene componentes modernistas, hay musicalidad, hay erotismo dentro de 20 poemas de amor y una canción desesperada, y los temas que se presentan es el amor asociado a la lejanía. En algunos poemas vamos a encontrar esta relación que hace la voz poética entre la mujer, la imagen de la naturaleza y el cuerpo femenino. Constantemente va a haber esta relación entre la mujer como imagen de la naturaleza, ¿no? En el poema uno es un claro ejemplo al inicio, ¿no? Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, ¿no? Relación entonces en la mujer y la imagen, ¿no?, de la mujer a través de los elementos de la naturaleza. Encontramos entonces en muchos de estos poemas el amor asociado a la lejanía. La voz poética cree que todavía la mujer o su amada sigue pensando en él, que el amor no ha logrado terminar producto de la lejanía. Él insiste, ¿no?, que el amor puede prevalecer. También tenemos que la voz poética intenta hablar a aquella mujer, utiliza elementos de la naturaleza para dar a conocer este elemento.
Pero hay un fracaso de la comunicación. La voz poética intenta decir todo lo que siente su corazón, pero su amada no le responde. Entonces hay un fracaso de la comunicación. Ante ese fracaso de la comunicación, él añora, insiste, ¿no? Como se da cuenta de su ausencia, empieza a enfrentarse ante esa adversidad. Entonces se refleja el paisaje que ambos estaban presentes, ¿no? A través del recuerdo, y ese paisaje se asocia con el amor. Vamos a encontrar otro elemento también importante, ¿no? La complementariedad de los amantes. Tanto él y ella complementan un todo. Ahora, la ausencia de su amada generará una crisis, ¿no? Una visión caótica en la naturaleza. Esos van a ser algunos temas que se van a mostrar a lo largo de los poemas, ¿no? Dentro de 20 poemas de Morir una canción desesperada. Recuerda el poema 20, ¿no? Puede escribir los versos más tristes esta noche. Entonces, cuando la voz poética señala esto, ¿no? Que puede escribir los versos más tristes esta noche y menciona, ¿no? La noche está estrellada, ¿no? Y tiritan azules los astros a lo lejos. Ese elemento de tiritar, ¿no? Azules los astros a lo lejos, ese elemento de reflejar la naturaleza para, a su vez, manifestar el dolor profundo por la ausencia de su amada, eso es un claro ejemplo de la visión romántica que todavía está presente en esta obra. Ten en cuenta esos detalles de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Está la nostalgia, la añoranza, el recuerdo, la ausencia de la amada. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda para avanzar sobre la narrativa? Todo claro. Muy bien. En el caso de la narrativa del siglo XX, vamos a encontrar tres etapas, ¿no? En la narrativa del siglo XX en Hispanoamérica. La etapa emergente, la etapa de consolidación y la etapa del apogeo. La etapa emergente es la etapa donde se presenta la visión regionalista. Por acá nos menciona, a ver, lo neorromántico en el caso de Neruda. Recordemos, esta visión neorromántica se ve reflejado a través de qué? A través de la relación que hay entre la naturaleza con las emociones. Esta relación naturaleza-emoción es una visión romántica, ¿no? Esta es una visión romántica, ¿ya? Esta es una visión romántica, naturaleza-emociones. Pero ¿por qué se le denomina neorromántico? Porque no solamente va a estar reflejado la naturaleza y la emoción dentro de la poesía, sino que también se va a utilizar herramientas de vanguardia, o sea, la naturaleza y las emociones a través de un verso libre, ¿no?
producto de la influencia de vanguardia, el empleo del verso libre. Así que ya no va a ser un romanticismo tradicional, sino un romanticismo con elementos de la modernidad, que sería el uso del verso libre, ¿no? Por eso que hay una nueva visión de la postura romántica tradicional, ¿no? Bien, en la etapa emergente habíamos mencionado que esta etapa emergente corresponde al regionalismo, ¿no? Al regionalismo. En la etapa de consolidación que comprende los años 40 y 50 aparecen dos posturas, lo real maravilloso y el realismo mágico, y el apogeo en los 60 y 70, el boom narrativo. En la etapa de consolidación se desarrollan estos autores, ¿no? El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, Carpentier, que es el iniciador de lo real maravilloso con el reino de este mundo, Borges, recuerda que la narrativa de Borges es fantástica, Juan Rulfo con Pedro Páramo, y en el caso peruano, Ribeiro con La palabra del mudo. Ten en cuenta que el apogeo también se denomina boom narrativo. Bien, vamos a la etapa de consolidación y la etapa del apogeo, o sea, la nueva narrativa hispanoamericana. ¿Qué características podemos encontrar en la nueva narrativa hispanoamericana? El uso de la multiplicidad de voces o puntos de vista, el uso del narrador objetivo. Aquí estamos observando la influencia de William Faulkner, autor estadounidense, a utilizar el narrador múltiple. Estas características están presentes en la nueva narrativa. Lo que sucede es que la nueva narrativa, vamos a volver, la nueva narrativa hispanoamericana, ya va a tener estos elementos, la etapa de consolidación y la etapa del apogeo. La nueva narrativa. Entonces, las características que vamos a mencionar están en la consolidación y también lo utilizan los autores del apogeo. ¿Ya? El apogeo, recuerda que también es llamado boom narrativo, comprende los años 60, ¿no? El boom narrativo comienza con La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Es el iniciador, Mario Vargas Llosa, con La ciudad y los perros. El boom narrativo. Entonces, las características que vamos a mencionar en este instante son de la nueva narrativa hispanoamericana, que comprende la etapa de consolidación y la etapa del apogeo, que también se le denomina al apogeo boom narrativo. Bien, el uso del narrador múltiple, ¿no? El uso del narrador objetivo se alejan del narrador tradicional, que es el narrador omnisciente. Hay empleo del monólogo interior o el fluir de la conciencia. Esto es producto de James Joyce. La influencia de James Joyce con el Ulises. La ruptura del orden lógico cronológico en el relato. Fragmentación del discurso.
Quiere decir que de pronto el lector va a tener que reconstruir la historia, ¿no? Y ahí te das cuenta de la participación activa del lector. Bien, se van a incorporar elementos irracionales, como, por ejemplo, la noción de lo absurdo, producto de la influencia de Frank Kafka. Vamos a encontrar el uso de el azar, lo ilógico, lo fantástico, lo onírico. También está presente la experimentación del lenguaje. Podemos encontrar una transculturación narrativa, la actualización de las leyendas, de los mitos, con herramientas de vanguardia. Recuerda que aquí se está utilizando herramientas de vanguardia. Eso quiere decir el uso de flashback, el uso de la técnica del iceberg, el uso, por ejemplo, del monólogo interior, entre otras, son técnicas de vanguardia. Aquí se va a utilizar en la nueva narrativa. Ujú. Por eso que hemos mencionado el empleo del monólogo interior como una técnica, ¿no?, de vanguardia, pero también está el flashback, ¿no?, los vasos comunicantes, entre otras técnicas que van a incorporarse dentro de la narrativa. Se da la experimentación lingüística, se busca manifestar cómo va cambiando, ¿no?, el lenguaje, se modifica, se altera, la experimentación lingüística. También vamos a encontrar el tratamiento de los problemas sociales, la aparición del realismo mágico y también lo real maravilloso. Recuerda entonces esos elementos que provienen dentro de la nueva narrativa hispanoamericana. La participación activa del lector también, no te olvides de ese elemento. Bien, hablando de la etapa de consolidación, tenemos a Jorge Luis Borges. Recuerda que Borges utiliza un narrador erudito, un narrador con una visión enciclopédica. Hay preferencia por los ambientes y las referencias cosmopolitas. Recuerda que Borges inserta notas al pie de página, citas textuales, bibliografía, por eso que tiene una mirada, una visión erudita, visión enciclopédica. Dice importancia de la trama, de la asociación de los acontecimientos, la preferencia por lo fantástico y por la irrealidad. Borges se aleja del modernismo porque no gusta adornar el lenguaje, ¿no? A Borges no le gusta eso, no le gusta adornar mucho el lenguaje con expresiones que no tengan mucho sentido. Por eso que él utiliza una concisión sintáctica. Pero a su vez va a ser denso al poder interpretarse, ¿no?
En los cuentos de Borges vamos a encontrar que los personajes se van a definir por sus acciones y no va a ser el propio narrador quien presente a sus personajes, sino son las acciones de los propios personajes que van a desarrollar eso. Entre los temas de ficciones encontramos la eternidad, el tiempo, el caos, el orden, el azar, la muerte. Vamos a encontrar que en algunos casos estos elementos simbólicos, ¿no? Por ejemplo, el espejo, la biblioteca, el laberinto, el cuchillo, el tigre, aparezcan dentro de la postura de Borges, ¿no? El uso de los espejos, por ejemplo, en la historia de Tlön Utvar Urtir Tertius, ya en este cuento hace referencia al espejo, ¿no? Recordemos que Borges, él está utilizando un lenguaje conciso. Por tanto, ¿qué hace Borges para tener un lenguaje conciso? Él busca alejarse de todo elemento que se aleja de esa concisión. Él trata de cuestionar todo elemento que busca generar más adornos al lenguaje de lo habitual. Y por ahí nos menciona qué se refiere con rechazar el ornamento verbal. Exacto. El ornamento verbal, ¿no? Si se rechaza esta visión del ornamento verbal, entonces se está rechazando toda esta búsqueda de adornos, esta búsqueda de darle un sentido estético, pero a través de la abundancia. Borges cambia ese sentido, ¿no? Borges no busca la abundancia, busca lo específico. Por eso es que va a utilizar esta concisión sintáctica. El ornamento verbal lo podemos encontrar en los modernistas, que es una poesía con exageración, con muchas adjetivaciones. Pero Borges no utiliza eso. Muy bien, esos son entonces algunos cuentos de Borges, algunas características de su narrativa. Vamos ahora a hablar de Alejo Carpentier. Carpentier, él va a ser el autor que da o define lo real maravilloso. Y recuerda que lo define dentro de la obra El reino de este mundo, en el prólogo. En el caso de Alejo Carpentier, él va a utilizar, por ejemplo, un lenguaje barroco, lleno de elegancia, por ejemplo, ¿no? En el caso de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier plantea en lo real maravilloso
de esta forma, dice, es esa inesperada alteración de la realidad, una revelación privilegiada, una iluminación inhabitual, una fe creadora de cuanto necesitamos para vivir en libertad, una búsqueda, una tarea de otras dimensiones de la realidad, sueño y ejecución, ocurrencia y presencia. Para Carpentier, la realidad hispanoamericana es muy compleja, una realidad tan compleja que no puede ser entendida por el simple elemento de la razón. Por eso que Carpentier va a utilizar estos componentes de la realidad mezcladas con creencias que se presentan en Argentina, que se presentan en diferentes elementos de Hispanoamérica, pero que también está presente en Haití, ¿no? Y esto es producto de influencias que provienen ya sea de la cultura africana, ¿no? Entonces, ¿qué hace Alejo Carpentier? Va a insertar estas creencias de las culturas ancestrales porque es una forma de reflejar la realidad. Eso es lo que va a buscar Alejo Carpentier. Dice, lo real maravilloso se caracteriza por los elementos mágicos que presenta, basados en las creencias o mitos de los pueblos hispanoamericanos o culturas como las africanas trasplantadas en las colonias. Y eso lo podemos encontrar en la obra El reino de este mundo de Carpentier. En el reino de este mundo se plantea cómo de pronto la historia de Haití, en busca de su libertad, se va a contar a través de elementos del realismo mágico, en este caso de lo real maravilloso. Personajes históricos como Matt Candle, Henry Christopher, dentro de la obra van a tener algunas referencias, ¿no? De la realidad, pero también mezcladas con elementos de los mitos, ¿no? Por ejemplo, Matt Candle, que es un personaje histórico, ¿no? Un personaje de Haití, un rebelde haitiano, en la obra El reino de este mundo va a tener ciertas cualidades, ¿no? Va a lograr conocer la composición de las hierbas y cómo mezclarlas, va a transformarse en diferentes seres. La obra nos plantea a Matt Candle, un esclavo fugitivo, mentor de Tinoel, que se rebela contra los tiranos franceses, ¿no? Entonces va a buscar envenenar a muchos de sus amos. Pero desgraciadamente esta revuelta no va a calar mucho, ¿no? Va a ser atrapado Matt Candle y recuerda que va a ser llevado a la hoguera, ¿no? Al frente estarán los esclavos observando cómo su líder está siendo quemado y eso es lo que quieren los franceses. Pero ¿qué sucede? Aquí vemos que los haitianos, los esclavos haitianos ven que Matkanda se está transformando en diferentes seres. Se está transformando para poder liberarse del fuego y que la revuelta continúe, ¿no? Mientras que los franceses están viendo cómo una persona se está quemando. ¿Ves? Ahí observas una doble representación, ¿no? La realidad desde una visión objetiva de los franceses y la realidad desde una visión de las creencias a través de los haitianos. Eso es lo que busca hacer Alejo Carpentier.
Así que Mackandal fracasa, ahora pasan algunos años y aparece Boutman, un jamaiquino que trae las ideas de la Revolución Francesa, ¿no? Así que Boutman se rebela contra los franceses y esta rebelión de Boutman va a ser más sanguinaria y la respuesta también, ¿no? Así que vamos a encontrar esos elementos. Boutman va a ser decapitado, pasan los años, Tinoel va a recuperar su libertad, volverá a Haití y en Haití volverá a ser castigado y llevado a prisión, siendo un prisionero, ¿no? Porque ahora lo que estaba observando Tinoel es que es prisionero ya no de los franceses, va a ser prisionero del rey negro llamado Henry Christopher. Los franceses han sido al fin expulsados, pero quien está gobernando con tiranía. Henry Christopher está matando a muchos haitianos por estos trabajos forzosos que están haciendo. Así que va a haber una revuelta y al final Henry Christopher dimite el cargo y aparecen los mulatos republicanos para posicionarse en el poder. Así que una vez más, el pueblo va a tener que enfrentarlos, ¿no? En el reino de este mundo, el narrador es omnisciente, narra en tercera persona y no se involucra en los acontecimientos. La narración de forma lineal y cronológica, ¿no? Episódica incluso, está dividida en cuatro partes y recuerda que entre los personajes podemos encontrar algunos personajes históricos, otros personajes que provienen de la ficción. Recuerda que en medio de todo esto se presenta la noción de lo real maravilloso, con la descripción de Mackandal que se va transformando en diferentes seres, ¿no? Entre los temas vamos a encontrar la historia de la Revolución Negra en Haití, el tema central, entre los temas secundarios, la tiranía y la esclavitud. El reino de este mundo de Alejo Carpentier, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, la nueva narrativa hispanoamericana va a tratar de incorporar poco a poco herramientas de vanguardia, ¿no? Herramientas teatrales, narrativas, de vanguardia. Vamos a encontrar la participación activa del lector. Preguntas, dudas. A ver, Jonathan me dice, Henry Christopher es el gobernante que manda a construir. Sí, Henry Christopher, como ya se posiciona como el nuevo rey, él quiere construir un edificio, ¿no? Construir un palacio más imponente que los franceses, ¿no? Y por eso que va a obligar a los haitianos a construir ese gran palacio, ¿no? Ahí te das cuenta de la tiranía de Henry Christopher. Bien.
Diciendo esto, vamos a la resolución de ejercicios. A ver, pregunta número 1. ¿Cuál sería la respuesta? Pregunta 1. A ver, marca la independencia literaria de Hispanoamérica frente al modelo español, correcto. Buscó la belleza principalmente en las tradiciones míticas de los pueblos, no. La belleza desde lo lejano. La perfección formal es un aporte del simbolismo, no, es del parnasianismo. Aparte de la poesía, también está el cuento y el ensayo, sí. 1 y 4. La C, correcto. Claro, eran los parnasianos los que van a traer esta concepción formal. Pregunta 2. Rosa de Oriente, seda, oro raso, torres de Caulín, taza de té, tortugas, dragones, ámame en chino, en sonoro chino del Li Taipei, lo lejano, ¿no? El exotismo, el gusto por lo lejano. Busca la dimensión estética de lo lejano. Buena pregunta, César. ¿Cómo será? En el sonoro chino, dice todavía de Li Taipei. Lo que sucede es que Li Taipei es un poeta chino, un poeta amoroso. Así que hay que leer a Li Taipei para ver qué es lo que quiere decir el poeta Rubén Darío, ¿no? Li Taipei. Él es un poeta o un artista francés, Gautier. Acá hay otra referencia, ¿no? Pregunta 3. A ver, interés por lo mitológico. Bueno, el centauro está presente. Fuerte hispanoamericanismo. Hay fuerte hispanoamericanismo aquí en este fragmento. Encontramos. No, no hay fuerte hispanoamericanismo aquí, ¿no? No hay referencias a lo hispanoamericano acá. Adjetivos. Uso de constantes adjetivos. Sí, está presente. Verso libre, no. 1 y 3. 4. Fragmento de El sátiro sordo. Mira, acá el poeta, bueno, el artista en este caso, ¿no? Os place mi canto, si es así me quedaré con vos en la selva, ¿no? Y el sátiro no sabe qué hacer, qué decir, mira uno, mira otro y al final lo bota, ¿no? Señalando a Orfeo la salida de la selva. Todo lo que ha hecho Orfeo para nada, ¿no? ¿Cuál sería eso?
Claro, no le aprecian su arte, ¿no? Lo expulsan. Incomprendido. Rechazado. 5. Vanguardia. A ver, la vanguardia hispanoamericana. Y aquí estamos observando algo, mira. Oricielo, Azulaya, Bolaguas. Palabras con un nuevo léxico, ¿no? Ahora, casticismo lingüístico no, porque eso habla de un lenguaje erudito de pronto, ¿no? Más bien se busca experimentar con el lenguaje. Pregunta 6. Ausencia, ¿no? Melancolía, ausencia. Dice, la melancolía y la soledad por la ausencia de la mujer amada. Correcto. 7. La relación entre la naturaleza y la amada, ¿no? En este caso, el cuerpo de la amada. Pregunta 8. Claro, acá está una vez más hablando sobre la amada, pero desde un sentido de qué? De añoranza, ¿no? De tristeza por la ausencia, evocación, ¿no? Evocación de la amada está asociada a la lejanía y la ausencia. Correcto. Y la 9. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Fracaso de la comunicación. Por último, la 10. ¿Cuál sería la respuesta? Lo real maravilloso consiste en presentar una visión más compleja de la realidad para la cual integra elementos. ¿Elementos de dónde? De la cultura latinoamericana, ¿sí o no? Claro, elementos míticos y mágicos propios de la cultura latinoamericana. Propio, ¿no? De mitos, leyendas, relatos orales, el folclore. A ver, por acá nos menciona David, profesor, dice, ¿cómo se puede presentar el hispanoamericanismo? En el caso del modernismo, por ejemplo, cuando el poeta o el ensayista habla sobre la esencia hispanoamericana, ¿no? Imaginemos que dice, ¿no? Nuestro continente es un continente que recién se ha generado, ¿no? Se ha producido, pero se diferencia de, imaginemos, de Europa por el paisaje majestuoso, ejemplar, que tiene nuestro continente y que no lo tiene Europa. Ya, aquí está mostrando una identificación con Hispanoamérica a través del paisaje, ¿no? Entonces hay una identidad hispanoamericana respecto al paisaje y lo diferencia de Europa. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, hispanoamericanismo. Cuando elogia a Hispanoamérica, cuando se busca entender el conflicto en Hispanoamérica, cuando se reflexiona sobre la identidad, ¿no? Sobre nuestra cultura y se diferencia de lo europeo, ahí está el hispanoamericanismo, ¿no?
Y por acá nos menciona Isela, profesor, ¿qué es el onirismo surrealista? Lo onírico está vinculado a los sueños, lo onírico. Todo componente que está vinculado a este mundo de ensueño, un mundo mágico, que rompe, ¿no?, los elementos de la realidad, ya, eso está vinculado a lo onírico. Y el surrealismo se nutre de estos componentes oníricos. Por eso que cuando se habla de onirismo surrealista, está hablando de una referencia a componentes irracionales, componentes que rompen con la lógica tradicional. Ujú. El onirismo, ¿no? Mundo de sueños, ¿no? Ujú. Bien, hasta aquí entonces. Finalizamos con la clase de hoy. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense. Buen día para todos ustedes. Buen inicio de semana también para ustedes. Nos vemos.